cristiano, la ley mosaica y la ley de Cristo. Cuando un predicador de pie detrás de un púlpito insiste en que los cristianos deben entregar a la iglesia el 10% de sus ingresos brutos, ese predicador no está fundamentado en lo básico de la Biblia, en los concernientes a los pactos, la ley, el Israel y la iglesia. No está usando bien la palabra de verdad. Está predicando otro evangelio y lo mutila, lo pervierte y lo tergiversa. Aunque Pablo dijo que todo lo había llenado del evangelio de Cristo y que no había rehuido anunciar y enseñar nada que fuese útil, ni una sola vez instó a nadie a diezmar. Repito, ni una sola vez motivó, alentó, amenazó a nadie a diezmar. Según Romanos 15:19 y Hechos 20:20. Si la epístola a los hebreos no fue escrita por Pablo, como la hermenéutica moderna lo establece, entonces la palabra diezmo nunca aparece en sus escritos. Estas sencillas afirmaciones están plenamente respaldadas por las grandes fuentes como la Biblia de Scofield, la Biblia de referencia, la obra magna de Lucius Perry Schaeffer, la obra del Walter Elwin, la obra de Theodore Zweig, John MacArthur y Merlin Unger. A pesar de los muchos años que uno haya estado predicando el error, nunca es demasiado tarde para regresar a lo básico, volver a estudiar la ley de Dios y los pactos y predicar la verdad de la palabra de Dios. Nos espera una gran bendición. Pero hoy los púlpitos están siendo ocupados por verdaderos burros eclesiásticos, por verdaderos asnos religiosos, que de un día tomaron una Biblia, abrieron un local y pusieron una iglesia llamada Iglesia Cristiana. Y sin entender los principios básicos de la hermenéutica, de la historia y de la propia palabra de Dios, se hicieron predicadores y se hicieron pastores. Y al no tener una manera de comparación en cuanto a lo que estaba sucediendo, tanto en el antiguo pacto y el nuevo pacto, confunden ambos y vomitan una sarta de tonterías. Los cristianos no están bajo la jurisdicción de ningún código bíblico legal que les diga lo que deben hacer en cualquier área de la vida. Sin embargo, aunque muchos predicadores estarán de acuerdo con estas palabras enseguida, muchos discreparán y asumirán una posición diferente cuanto al tema que se discute en el diezmo. ¿Por qué? Pues porque les conviene, porque de ahí obtienen ganancias jugosas que les permiten llevar sus vidas como verdaderos magnates del imperio eclesiástico. Simplemente no entienden los principios o no quieren entender los principios de la ley de Cristo y la nueva creación, que conduce a dar espontáneamente de todo corazón y enteramente aparte de la ley. Así, tenemos tres o varios puntos a considerar en Gálatas 3. Número 1. La ley está en contraste con la gracia. Bajo la gracia, Dios confiere la justicia que Él exigía bajo la ley. Número 2. En sí misma, la ley es santa, justa, buena y espiritual. 3. Ante la ley, el mundo entero es culpable y por lo tanto, la ley es por necesidad un ministerio de condenación,
muerte y maldición divina. Romanos 3:19, 2 de Corintios 3:7 y 9 y Gálatas 3:10. 4. Cristo llevó la maldición de la ley y redimió al creyente tanto de la maldición como del dominio de la ley. Gálatas 3:13 y 4:5 y 7. 5. La ley ni justifica al pecador ni santifica al creyente. Gálatas 2:16, 3:2 y 11:12. 6. El creyente está muerto a la ley y al mismo tiempo es redimido de ella, de manera que no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. 7. Bajo el nuevo pacto de la gracia, el principio de obediencia a la voluntad divina es implantado. Tanto lejos está la vida del creyente de la anarquía de la propia voluntad, que él está emparentado con Cristo, y la nueva ley de Cristo es su deleite, mientras que, por medio del Espíritu inmanente, la justicia de la ley se cumple en él. Romanos 8:2. Los mandamientos son usados en las distintivas escrituras cristianas como una instrucción en justicia. Como una aplicación de los comentarios sobre el diezmo, se concluye: 1. En vez de exigir diezmos bajo la gracia de Dios, otorga la capacidad de dar como lo deseamos en nuestros corazones. 2. Mientras que la ley pone una maldición sobre los que violentan la ley y los diezmos, Cristo quitó esa maldición. 3. Diezmar ni justifica ni santifica. 4. El creyente está muerto para cualquier cosa que la ley diga. 5. El creyente obedece la divina voluntad inmanente de Dios. Como se mencionó anteriormente, las iglesias que predican el diezmo basándose en los textos de la ley mosaica han pasado por alto las diferencias entre la ley y la gracia, el pacto antiguo y el nuevo, entre Israel y la iglesia. Primero, predican un mensaje sobre el diezmo a los creyentes que están muertos a esa ley. Romanos 7:4. Segundo, predican una ley débil e ineficaz que terminó Cristo en el Calvario. Hebreos 7:18. Tercero, predican una ley que no tiene absolutamente ninguna gloria y que en consecuencia no tiene ningún poder para revivir a la iglesia. 2 de Corintios 3:10. Cuarto, predican una ley que ha sido cancelada, borrada, clavada en la cruz del Calvario, abolida y anulada, y hace mucho tiempo que desapareció porque era obsoleta. 2 de Corintios 3:11 y Efesios 2:15. Como parte de la ley mosaica, el diezmo es ahora una doctrina sin espíritu y sin reavivamiento. Diezmar convierte a un buen cristiano en un legalista temoroso que tiene miedo de la ira y la maldición de Dios si no paga su dinero al pastor. Aleja a muchos de la iglesia porque son demasiado pobres para dar el 10% de sus ingresos brutos. Además, impide que miembros pobres y aptos ocupen puestos de liderazgo en la iglesia. Yo conozco pastores aquí en Toluca, que es como un tal Fernando de la Iglesia del Señor, que se niega a ministrar y a predicar si tú no cumples fielmente con tus diezmos. Por otra parte, las iglesias que predican los principios evangélicos de dar por gracia prosperan financieramente bajo la libertad del evangelio. Los siguientes son algunos extractos sobre la ley de un excelente libro llamado La Biblia y el contexto sobre los diezmos. En general, es claro que la ley mosaica, como ley, no contribuye absolutamente con nada a alcanzar la justificación. No hay un solo texto en el Nuevo Testamento que te diga que diezmando tengas justificación, seas santificado y tengas una porción sagrada. Ni un solo texto.
Más adelante hablaré acerca de la manera en la que estos artistas de la estafa se expresan a fin de seducirte para robarte tu dinero y estafarte. Pero no existe ningún versículo del Nuevo Testamento que diga que diezmar te hace más santo o más justo o más piadoso. Es una mentira, porque no lo vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento, e inclusive no hay tal afirmación en todo el Antiguo Testamento. Por ende, estar libres de la esclavitud de la ley hace posible que el Espíritu Santo opere efectivamente en el creyente. Así pues, la evidencia en la Escritura es que el cristiano no está bajo la ley mosaica. Todo ha sido alcanzado porque Cristo cumplió cada una de las demandas, tanto de la ley moral como de la ley ceremonial. El cristiano ya no está bajo la ley mosaica en ningún sentido, pero la ley entera es parte esencial de las Escrituras y como tal es útil para los creyentes de todas las edades. Ya hicimos las diferencias pertinentes, pero aunque debamos sacar provecho de todas las Escrituras, por cuanto aprendamos varias lecciones de ellas, no todos los pasajes de las Escrituras se escribieron específicamente para nosotros. Por ejemplo, en la ley decía que toda mujer adúltera debería ser apedreada. ¿Por qué no aplicamos este mismo principio en las iglesias si forman parte de la ley? ¿Por qué entonces quitamos todos los otros principios de la ley y solamente rescatamos mañosamente el principio del diezmo bajo la ley? El modelo de la vida del cristiano no es la ley. Si el cristiano no está bajo la ley, ¿cuál es su modelo de vida? Básicamente, el modelo para un cristiano es hacer la voluntad de Dios por la gracia capacitadora proporcionada en Cristo Jesús nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. La fórmula correcta para llegar a conocer a Cristo como creyente está expresada en Romanos 8 del 1 al 4. Esta es una referencia a la ley de Moisés que reveló lo terrible del pecado, hizo del pecado una transgresión y produjo una sentencia de muerte como pena por el pecado. Ahora que tenemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tenemos un nuevo principio de la vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Puesto que Dios ha puesto en operación un nuevo principio en el creyente, este está capacitado para vivir una vida de victoria y de rectitud. Por lo tanto, aunque el creyente es liberado de la ley mosaica, la justicia de esa ley queda realmente cumplida en él por medio de Cristo. A los creyentes se les ordena cumplir la ley de Cristo, llevar la carga los unos de los otros. Indica la naturaleza de la ley de Cristo, y la ley de Cristo es realmente la ley del amor. Así pues, aunque una persona en esta época no está atada a la ley de Moisés, hay mandamientos definidos de Dios que están en vigencia en la actualidad para que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros. Pero hay infinidad de leyes del Antiguo Testamento que no podrían ser aplicadas al cristiano. Así, si el diezmo tomado es solo de la ley, no contribuye ni a la justificación ni a la santificación. Entonces no tiene absolutamente ningún beneficio en la vida cristiana. Es solo cuando el creyente es liberado de las obligaciones de la ley que han sido dadas en mandamientos, cuando el Espíritu Santo puede obrar efectivamente. Si amamos como Cristo amó y damos como Cristo dio, debe ser totalmente innecesario mencionar el diezmo. El diezmo se basa en el mandamiento de Dios de sostener a los levitas por su servicio a cambio de la herencia de propiedades.
El diezmo no estaba basado en ningún ejemplo amoroso que las otras tribus querían demostrar para los levitas. En realidad, la historia revela que los sacerdotes levíticos a menudo eran despreciados. Los diezmos nunca fueron usados como fondos misioneros para convertir a los no israelitas, o decir, a los prosélitos. Reitero, los diezmos nunca fueron usados como fondos misioneros para convertir a los no israelitas. Hasta en eso, los pastores modernos son culpables y mentirosos, porque no tan solo toman pasajes del Antiguo Testamento para su conveniencia, sino cuando los aplican profundamente mal. Nunca encontramos que Israel haya usado los diezmos para llevar a los judíos a ser prosélitos. Y estos fariseos modernos te engañan diciendo que los diezmos son para las misiones. Qué terrible confusión. Cuánta ignorancia, cuánto fanatismo, cuántas sombras, cuántas dudas albergan a los cristianos modernos, que de paso vuelvo a reiterar, la iglesia evangélica cristiana o protestante o moderna, como se le quiera llamar, ya tiene una doble misión para empezar. Y lo vuelvo a reiterar. Lo he venido diciendo desde hace muchos años atrás y cada día me doy cuenta que es necesario lo siguiente. Ahora tenemos que evangelizar, por supuesto, a los de afuera, a los del mundo. Pero más importante ahora resulta que tenemos que reevangelizar a los que están adentro de las iglesias, porque están llenos de mitos, de fábulas, de cuentos, de mentiras, de circo, de teatro, de música, de payasos cristianos, y de cuánta fábula se les venga a los mentes a estos payasos ministeriales. Ahora tendremos que hacer una verdadera reevangelización de doctrina sana o de sana doctrina adentro de los templos. La tarea es inmensa, descomunal. Usted puede ver en internet los distintos puntos de vista que surgen en cuanto a estos tipos de temas. Es impresionante que nadie pudiese opinar algo sólido basado en argumentos bíblicos, teológicos, históricos, inteligentes. Los cristianos modernos están llenos hoy de fábulas y mitos que los están conduciendo al mismo infierno. Y a nadie le parece importar. De tal forma que en el Nuevo Testamento, ley no siempre se refiere a la ley mosaica. Así podemos encontrar las diferentes directrices que hemos estado hablando. La nueva ley de Cristo, la del amor divino, implantado en el corazón renovado por el Espíritu Santo y que influye en la energía del Espíritu sin ser forzado, espontáneamente hacia los objetos del amor divino. La libertad, en contraste con la ley externa de Moisés, es la libertad del amor. La ley de Cristo es la ley del amor que dejó su vida y su sangre por nosotros los pecadores. Así toma lugar el amor del Calvario. Y aquí no habrá que manipular nuevamente la palabra amor y que por amor debes de diezmar. Por amor a la obra diezma, porque entonces el evangelio no se predicaría en toda la región. Eso no es cierto. Los cristianos primitivos de hace 2000 años conquistaron todo un mundo antiguo sin diezmos,
sin sus falsos conciertos musicales y sin todo el drama de circo de las iglesias modernas. Por tanto, no necesitamos de ningún truco, de ningún artilugio para poder captar las almas o llevar por lo menos el mensaje de salvación claro y directo a aquel que realmente lo necesite. Así, vemos de una gran Biblia llamada la Biblia de Zodiac, que es una clave en hebreo y griego. El evangelio o el método evangélico de justificación es llamado la ley de fe, en oposición a la ley de Moisés. La ley del espíritu de vida en oposición a la ley, es decir, poder, dominio del pecado y la muerte. La ley real, porque es la ley de Cristo, nuestro Rey, la perfecta ley de libertad que libera a los creyentes del yugo de las observaciones ceremoniales y la esclavitud del pecado, en oposición a la ley mosaica que nada perfeccionó. Es ilógico enseñar el diezmo cuando una ley o un principio mejor ha reemplazado la ley legalista, o sea, la ley de la libertad, la ley del amor. No hay no harás esto, sino la respuesta fluida, directa, espontánea, clara de la fe viva. Esto es porque el verdadero creyente está lleno del Espíritu Santo como todos los demás. En la vida del creyente es dar una pura respuesta de fe, no de ley. Yo no encontré en el Nuevo Testamento ningún pasaje que me dijera: Eduardo, ve y graba videos, como un mandato divino. Lo hago como producto y resultado de mi profundo amor que tengo por Cristo Jesús nuestro Señor, que se dio por mi pecado, por mi maldad, en la cruz del Calvario. La expresión de todos y cada uno de estos videos, que tienen algunas fallas muy graves con mi vocabulario, porque no soy maestro en oratoria, no son más que el producto del amor sincero que le profeso a aquel que fue crucificado por mí. Más adelante también haré un video del otro dogma que se han inventado, de que si tú no eres llamado, no pudieras predicar. Mateo 28 es muy clarito y dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. El otro tabú, la otra mentira eclesiástica moderna de que no podemos predicar porque no estamos bajo cobertura ministerial, es otra herejía. Yo no encuentro en ningún texto del Nuevo Testamento que me diga que yo no puedo predicar porque no estoy bajo cobertura ministerial. Vaya locura, vaya insensatez, como han cerrado las puertas del cielo estos infames del Evangelio. Bien lo dijo Cristo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ni entran al reino de Dios y ni dejan entrar a los que vienen. Y al hacer prosélitos, los hacen 2 veces más hijos del infierno que cuando eran antes. La responsabilidad del predicador de trazar correctamente bien la palabra de verdad es eterna, eterna y eterna, porque sin ninguna duda algún día la muerte nos reclamará. Si Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. ¡Qué condenación más grande para el pastor apóstata que se ha llevado entre sus filas a toda una congregación multitudinaria, condenándola eternamente al mismo infierno? ¿Por qué? Lo he dicho en el video anterior,
porque hemos descuidado la palabra de Dios en un estudio serio, sistemático, de predicar las cosas como deben ser predicadas. Me preguntan en los videos que he estado subiendo en internet que por qué soy tan violento contra algunos pastores, o muchos, o la mayoría, en mi vocabulario tan beligerante, que no tengo el amor, la justicia, la paz, los frutos del Espíritu, al tener un lenguaje tan beligerante para con ellos. Y contesto lo siguiente: mira, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario fue tan vasto, tan digno, tan hermoso, que dejó su propia sangre literalmente en la cruz del madero. Si lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario no te mueve a ti a defender la verdad de la palabra, entonces no eres cristiano. Me hierve la sangre, el pensamiento, y me lleno de ira cuando predicadores falsos, fraudulentos, apóstatas, usan la sangre de Cristo, la palabra de Dios, el nombre de Dios y todo lo sagrado lo profanan y lo pisotean para enriquecerse, para manipular, para ser unos verdaderos dictadores eclesiásticos. Son enemigos redomados de la cruz de Cristo. Por eso es que de repente, o muy a menudo, empleo ese tipo de lenguaje, porque no podría ser para menos. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que yo voy a pasar por alto las ofensas que se han dado a la sangre del Cordero Pascual, al Cristo resucitado, por estos infames? Si a ti no te duele, si a ti no te lastima, si tú no te sientes mal cuando estos hijos del infierno predican cosas contrarias, gravísimas en contra de Dios, a mí sí me duele, y me duele profundamente. Como ejemplo pongo lo de este apóstata, que le haré un video especial, pero adelanto a este hijo del diablo de Guillermo Maldonado, donde compara a Dios con una prostituta y dice que así como una prostituta abre las piernas para recibir dinero, así es Dios, que Él no te va a abrir las piernas si tú no le entregas dinero. ¡Qué blasfemia! ¡Qué insensatez! ¡Qué locura! ¡Qué manera de torcer, de ofender, de blasfemar el santo nombre de Dios! Y toda una congregación riéndose y aplaudiendo como tontos. Reitero, si a ti no te pudiese mover la ley del amor por la cual Cristo fue sacrificado, a mí sí. Y me tienes sin ningún cuidado, que me llames loco, fanático, absurdo, irreverente. Es lo que menos me importa. La verdad es una sola: que la palabra de Dios no puede ser ya más blasfemada, más pisoteada y más profanada. Porque los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, por supuesto que nos duele, y nos duele mucho, que gente de alguna o de cualquier otra denominación intentara siquiera seguir profanando el santo nombre de Cristo.